Buenas tardes, estimados participantes. Iniciamos hoy el segundo encuentro sincrónico de la materia Unidad Curricular Derecho Civil 1 en su primera parte de las personas, correspondiente a la carrera de Derecho, Universidad de Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En esta tarde les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro sincrónico y en la tarde de hoy trataremos el punto relacionado con las instituciones familiares. Patria potestad, tutela, convivencia familiar y obligación de manutención, instituciones que en su gran mayoría corresponden al campo de el derecho de personas, en la especialidad de niños, niñas y adolescentes, y tiene una particularidad en los mayores cuando en la institución de la tutela es decretada la interdicción y por lo tanto pues se abre la tutela por medio del tutor al entredicho, que es la persona que se somete precisamente a la interdicción. Pues bien, estas instituciones pues mayormente tienen su nacimiento o su surgimiento desde el propio derecho romano. Ya en el derecho romano, pues lo que era tanto la patria potestad como la tutela, pues fueron instituciones que generalmente eh, consistían en un modo de darle un cobijo, de darle una protección y, cómo no, el de abarcar ese proceso de desarrollo integral, sobre todo en el caso de la patria potestad, donde precisamente los padres, sus progenitores, tanto el padre como la madre, en forma conjunta, pues tienen ese deber de darle a sus hijos en edad comprendida desde que nacen hasta que cumplen la mayoría de edad, los 18 años, una serie de protección y deberes en sus derechos, en la mejoría de sus derechos e intereses, más que todo desde el punto de vista de su educación, obligación alimenticia, techo, vivienda, educación, indumentaria, lo que es el vestido, y en fin, velar por ese desarrollo integral. Como les decía, estas son instituciones que, sobre todo la primera, la patria potestad, desde el derecho romano surgen, y a lo largo de la historia del derecho, pues la patria potestad ha tenido en un primer momento un sentido de dominio, en el caso del pater familia, hasta hoy en día en las legislaciones occidentales y más que todo en la legislación venezolana, primeramente el Código Civil, y en la actualidad la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues prácticamente, además de la definición, comprende esa serie de derechos y deberes que son prácticamente de obligatorio cumplimiento para ese desarrollo integral de sus hijos. Ya prácticamente tanto el Código Civil de 1982, que todavía hasta el año 2000 tenía el concepto de patria potestad, y ahora con la LOMNA desde el 2000 en adelante, pues prácticamente la patria potestad la encontramos en la norma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y el artículo 347, que es prácticamente lo que está indicando allí la lámina, lo tenemos de una manera muy sencilla y concreta. Se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y de la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría,
que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. Además, la patria potestad comprende todo lo relacionado con la responsabilidad de crianza, la representación, la administración de los bienes y de los hijos e hijas sometidos a ella. Acá, en cuanto a precisamente lo que establece la norma, es que sí se presentó una pequeña modificación con respecto a la norma que tenía el otrora Código Civil, este código vigente del 1982, donde prácticamente se produce un cambio de el derechos e intereses por el respeto y la obediencia. Esa definición estaba precisamente establecida en el derogado artículo 261, donde precisamente tenía también establecido la definición de patria potestad. Es más, en este artículo también ya se tocaba lo relacionado con cómo se ejercía la titularidad, pero el alcance del mismo. La norma, que en este momento se encuentra derogada, puesto que fue suplantada por la norma del 347 de la LOMNA, esta norma establece lo siguiente, o dice lo siguiente: los hijos, cualesquiera que sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a su madre, y si son menores, están bajo la potestad de estos. Durante el matrimonio, la patria potestad sobre los hijos comunes corresponden de derecho al padre y a la madre, quienes la ejercen conjuntamente en intereses del beneficio de los menores y de su familia. En caso de divorcio, separación judicial de cuerpos o anulación del matrimonio, se aplicarán las disposiciones correspondientes al título 4 del matrimonio, libro primero del presente código. La patria potestad de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio corresponde conjuntamente al padre y a la madre cuando la filiación hubiese sido establecida sin mutilamiento respecto de ambos. En los demás casos, la patria potestad corresponde al primero, de cuyo reconocido establece legalmente de la maternidad o paternidad, pero el otro progenitor que lo reconoce posteriormente compartirá el ejercicio de sí mismo, probando que el hijo goza en relación con la posesión de Estado, y así sucesivamente. Me permito leer esta norma del 251, porque, cómo no, aunque la LOMNA tiene un gran alcance, sobre todo una amplitud en cuanto a lo que corresponden los deberes y derechos, en cuanto a la titularidad y en el ejercicio, como lo vemos en el 349, que corresponde al padre y a la madre conjuntamente. Aquí la LOMNA no está distinguiendo si la relación es matrimonial o extramatrimonial. Siempre que nazca el hijo, un matrimonio o una relación fuera del matrimonio en la cual el padre da el reconocimiento al hijo, siempre ellos son los que van a tener la patria potestad, y de ahí naturalmente hasta que se cumpla los 18 años de edad. Pero la norma del Código Civil, sobre todo esta norma que se encuentra derogada, ella tenía un campo un poquito mucho más amplio y sobre todo mantenía el sentido de lo que todo el tiempo había sido concebida la patria potestad. Primero, como una institución de poder, una institución donde desde el derecho romano arcaico
era el pater familia el que prácticamente dominaba sobre toda su generación. Y con la evolución de estas instituciones, sobre todo a raíz del Código Napoleónico y las reformas que se han presentado a los códigos civiles, sobre todo de nuestra región occidental, pues más que todo la patria potestad continúa con ese ejercicio de poder de los padres hacia los hijos, pero ya en forma conjunta, no era el de un solo patriarca que dominaba sobre todos, sino el padre y la madre conjuntamente. Lo que sí por lo menos se tiene que tratar de rescatar precisamente es que además de velar por el conjunto de los derechos e intereses para precisamente su desarrollo integral, siempre la patria potestad tiene un sentido, un sinónimo de respeto y obediencia en la cual los hijos le deben a los padres y, como no, también viceversa, los padres a los hijos, porque así como el hijo le debe al padre respeto, acatamiento de las órdenes, eso, también los padres tienen el respeto a los hijos de atenderlos, de cuidarlos, de suministrarles la alimentación, de suministrarles la vivienda, de suministrarles el vestido, es decir, todo aquello que necesita el ser humano desde que nace y más que todo dentro de su desarrollo y su protección integral para precisamente cumplir estos fines. Y estos fines precisamente, además de ser cumplidos por el padre y la madre, el propio Estado tiene un deber y un mandato constitucional en la cual, como garante de la protección familiar, pues igualmente tiene que garantizar que los padres puedan tener esas condiciones y esos medios para poder cumplirles a los hijos con estos deberes y derechos dentro de su desarrollo integral. Por lo menos las propias normas de la Constitución, tanto en el artículo 75 y en el propio artículo 76. Primero, en lo relacionado con la familia, como se tocó en nuestro encuentro sincrónico anterior. El Estado protegerá a la familia como asociación natural de la sociedad, como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de vivir y ser criados y criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Y cuando ello es imposible, bueno, lo relacionado, como más adelante, con la figura de la convivencia familiar o la familia sustituta, que también es una de las instituciones que se manejan dentro de lo que es las relaciones familiares. Y así sucesivamente, como el siguiente artículo, el 76, la maternidad y paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuera el estado civil del padre o de la madre. La pareja tiene derecho a decidir el libre responsabilidad, el número de los hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de ese derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, parto, el puerperio y asegurar los servicios de planificación familiar integral basados en los valores éticos y científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de crear, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos, hijas, y a estos o estas tienen el deber de asistirlos y asistirlas cuando aquel o aquella puedan hacerlo por los mismos, por sí mismos o sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad y la obligación alimentaria. Bueno, prácticamente la Constitución y el marco legal vigente, Código Civil y algunas normas también del Código Civil, dan precisamente, por un lado, un ejercicio, un deber, una responsabilidad conjunta, pero también tiene que el Estado contribuir
con sus políticas para que los padres, en ejercicio de sus funciones, puedan realmente cumplir con el ejercicio de la patria potestad. Porque sí, es el deber de los padres, porque ellos son los que le dan origen al hijo, pero también tiene que existir las condiciones y esas condiciones las tiene que dar el Estado para que estos progenitores, estos padres, pues puedan cumplir con esas normas que establecen desde el 347 y siguientes de la LOMNA y las que todavía en algunos casos siguen vigentes del Código Civil, como con respecto a la administración de los bienes de los hijos menores sometidos a la patria potestad, que todavía se siguen vigentes con las normas del Código Civil. La titularidad la ejercen los padres en forma conjunta, sea de donde venga su estatus civil, en matrimonio, en unión estable de hecho, e incluso hasta esos hijos que puedan ser productos de una relación extramatrimonial donde uno de los progenitores pues tiene un estado civil de casado, más no con el progenitor que corresponde a ese hijo, también tiene que ejercer esa patria potestad. O sea, las normas de la LOMNA y las normas de la Constitución, pues prácticamente le da plenitud de derechos para que el hijo no quede desamparado, no quede sin su debida protección por parte de sus padres cuando ellos están en el ejercicio de la patria potestad. Además, la misma norma del Código Civil se ve incluso hasta edades mayores de edad, sobre todo en el caso de aquellos hijos que, producto de su condición psicológica, pues necesitará todavía del ejercicio de sus padres. Es más, incluso hasta en determinados casos, la propia obligación de manutención, pues se podía extender hasta los 25 años siempre que el caso lo ameritara. Pero estos son sencillamente normas en la cual pues ampliaba ese ejercicio, sobre todo por la estabilidad y por el buen desenvolvimiento de la familia. Bueno, en cuanto a la privación, el 352 de la LOMNA, pues establece las causales por la cual el padre o la madre pueden ser impedidos del ejercicio de la patria potestad. Y estos, pues, son precisamente normas taxativas, normas que se deben probar en juicio. La privación de la patria potestad tiene que ser producida por la declaración de un juez. El juez, a través de sentencia definitivamente firme, declara cuando el progenitor incurre dentro de estas prácticamente 9 causales que tiene el propio 352, en la cual hasta prácticamente que alcance la mayoría de edad, él, sea el padre, sea la madre, no puede ejercer el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Aquí dice padre y la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto a sus hijos o hijas cuando, pues maltrato, situación de riesgo, incumpla deberes la patria potestad, trate de comprometerlos o prostituirlos, abusen de ellos o los expongan a explotación sexual, sean dependientes a sustancias alcohólicas o estupefacientes, es decir, sustancias que lo puedan conllevar a vicios, sean condenados o condenadas por hechos punibles cometido contra los hijos, es decir, cuando se produce el llamado filicidio, sean declarados entredichos o entredichas, se nieguen a prestarle la obligación de manutención, inciten también o permitan que el hijo o hija ejecute actos o atenten contra su integridad física o moral. Esto por lo general se lleva a cabo a través de una sentencia judicial que se interpone naturalmente ante los tribunales de protección.
Aquí tenemos lo relacionado con la extinción de la patria potestad se produce en el caso en que el progenitor o los progenitores incurran en alguna de esas causales de privación o por ende insista la reincidencia, la patria potestad se extingue. En el caso no hay la posibilidad de restitución, ya que la extinción es definitiva. Otra forma de extinción es cuando alcance el adolescente la mayoría de edad a través de la emancipación. ¿Y qué es sencillamente la emancipación? La emancipación es el matrimonio del adolescente eh, cuando lo realiza, o el mismo por el matrimonio, la muerte del padre o la madre, o de ambos progenitores, también extingue la patria potestad con respecto a ello. El consentimiento legal para la adopción del hijo, excepto cuando se trata de adopción del hijo o hija del otro cónyuge. Y hay una normativa ya a través de resoluciones administrativas del Tribunal Supremo de Justicia en lo referente a las instancias eh, del debido proceso y de la administración de justicia, donde ciertos progenitores y por casos muy especiales, sobre todo en los actuales momentos, producto de tanta emigración que se ha producido en las familias venezolanas, donde se puede permitir por un cierto límite de tiempo una, en un ejercicio unilateral de la patria potestad en la cual un cónyuge pues prácticamente le cede o le da plena potestad al otro progenitor, para que precisamente él solo sea quien lleve el ejercicio de la patria potestad. Pero eso es una actuación que tiene que ser declarada conjuntamente y ante un juez de niños, niñas y adolescentes para que la misma sea eficaz. Este ejercicio unilateral de la patria potestad, pues sí tiene cierto límite de tiempo. Esto no es tan a perpetuidad o no es definitivo como cuando la extinción se produce previo a las causales del 354 y la sentencia que declara un juez de instancia. Bien, pero como precisamente puede suceder cuando fallecen los padres en el caso de los menores o cuando existen personas mayores, producto en la cual puedan presentar deficiencia e incapacidad mental, se abre una institución de la familia que es la llamada la tutela. La tutela sí es una institución que por lo general es creada por una sentencia judicial. La tutela pues no nace de una unión, vamos a decir, natural, como por lo menos el ser padre o el ser madre. No, ya el ser tutor, pues va a provenir de una sentencia judicial. Puede producirse en el caso de los menores cuando sus padres, pues, están impedidos el ejercicio de la patria potestad. Mayormente sucede en el caso cuando los padres fallecen. Entonces el hijo pues tiene que ser sometido a un régimen de tutela para que se le nombre un tutor, se designe un consejo de tutela y de esta manera ese tutor pues representa a ese menor hasta que cumpla su mayoría de edad. Y el Consejo de Tutela, pues es la institución que vigila el funcionamiento precisamente del tutor con respecto a ese menor. Acá tenemos una definición más que todo dada por la doctrina, en la cual establece lo siguiente. La tutela es una institución, y aquí vamos, ok, perdón. La tutela es una institución de protección conferida por la ley a personas que no se encuentran sujetas a patria potestad para proporcionarles una una protección tanto en su integridad como en sus bienes. Bueno, claro, en este caso, pues la definición más que todo está muy acorde con la de la LOMNA, pero existen casos, sobre todo en los momentos en los cuales las personas entran a mayoría de edad, donde producto de incapacidad mental, ellas, a través de una sentencia judicial, se declaran interdichos, se les designa un tutor e igualmente funciona la institución de la tutela.
Tenemos que la LOMNA, precisamente, en... Ya, aquí nos vamos, autorización, solicitud, nombramiento, ajá. La LOMNA, pues, tiene precisamente lo relacionado con la apertura de esta institución, pero cuando la patria potestad es extinguida, que puede ser bien sea por la sentencia judicial o porque se produzca el fallecimiento de los padres. En el caso de los menores, pues nos vamos a referir al artículo 301 y siguientes, en la cual establece lo siguiente. Todo menor de edad que no tenga representante legal será provisto de tutor o protutor y suplente de este. Bueno, aquí tenemos el procedimiento, pero lo interesante es que el tutor nombrado por el padre o la madre, llamado por la ley a hacerlo, y los parientes del menor dentro del cuarto grado de consanguinidad, el tener conocimiento de cualquier hecho que de apertura a la tutela, deben informarlo al juez competente. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con la institución de la tutela? ¿Por qué surge la institución de la tutela? La institución de la tutela surge porque a la persona hay que darle una representación para que su capacidad pueda ser ejercida. En el caso de los menores, se sabe de que el menor hasta que cumpla o a partir de los 18 años es cuando comienza a ser persona, va a ejercer sus derechos e intereses y se convierte en sujeto de derecho. Pero hay determinados momentos donde se necesita que ese menor pueda tener una actuación judicial, pero para ello requiere de el complemento, lo que se llama esa capacidad de goce debe ser complementada por su representante legal. El menor puede tener la capacidad de ejercicio, el menor puede tener conocimiento y discernimiento de lo que está haciendo, pero resulta que a los ojos de la ley, él, para que sus actos tengan eficacia jurídica, él tiene que llegar a los 18 años, y ya a los 18 años entra a lo que se llama el régimen de la mayoridad. Pero en momentos en los cuales ese menor llegue a tenga que realizar un acto, pues él tiene que complementarse, porque para realizar cualquier acto en una institución jurídica tiene que tener capacidad. Es decir, un requisito fundamental para que precisamente pueda realizar la persona, en este caso un adolescente. ¿Qué sucede? Que mientras estén sus padres, pues los padres le complementan su capacidad. Pero ¿qué sucede? Que la cual los padres no estén, o por lo menos no hayan sido privados de la patria potestad, o sencillamente hayan desaparecido, hayan fallecido. Entonces, se tiene que informar al juez para que se abra la institución de la tutela, se designe el consejo de tutela, se nombre ese tutor y de ahí en adelante, pues, pueda el tutor representar al adolescente o representar al menor, porque puede ser también un niño, hasta que cumpla la mayoría de edad. Ahí tenemos en cuanto a la clasificación niños, el entredicho por defecto mental y el entredicho por condena penal. Por lo menos en el caso de las instituciones familiares y más que todo en el derecho civil, pues la que más que todo nos interesa es la de los niños, niñas y adolescentes y por defecto intelectual. En este tema, pues sí, la de los niños, niñas y adolescentes que estamos precisamente, la tutela, pues sería ese complemento de la patria potestad cuando ésta es extinguida o cuando ella, pues los padres fallecen. En el caso del entredicho por defecto mental, ya es por medio de una sentencia judicial en la cual
declara a la persona entredicha y su capacidad tiene que complementarse por medio del tutor. Ahora, con respecto a la parte penal, pues ya sucede precisamente, es como se dice aquí en la lámina. La interdicción legal es el resultante de una condena presidia. Una vez interpuesta la condena sin necesidad de otro requisito, el reo queda entredicho en virtud de la ley, quedando una vez sometida a la tutela, rigiéndose la disposición establecida en el capítulo 1, título 10 del Código Civil. Pero mayormente esta tutela de la condena penal es una tutela que la ejerce es el Estado. Y en este caso, pues a través de este Ministerio de Régimen Penitenciario, pues es la institución en la cual va a llevar a cabo el ejercicio de la tutela del entredicho mientras dure la pena, porque esta tutela sí tiene un límite de tiempo. Esta tutela no es como en el caso del defecto intelectual, en la cual pues esa tutela dura hasta que el entredicho fallezca, hasta ahí dura la tutela. En cambio, en la tutela penal, pues sí tiene un límite de tiempo que es precisamente mientras el condenado, en este caso ya el llamado delincuente propiamente dicho, porque cometió el delito, cumple su pena. Y esa tutela, el reo, como se conoce, o el imputado, va a estar sometida es a las disposiciones del Estado. Y más que todo, pues, lo lleva a cabo este ministerio en la actualidad, que es el de régimen penitenciario. Bien, en la tutela de los niños y adolescentes, aquella en que se aplica a los menores de 18 años, que no están sujetos a patria potestad, y esa procesión requiere una representación legal para todos los actos de la vida civil, como lo habíamos indicado. Bien. Luego tenemos una institución en la cual pues prácticamente es nueva dentro, dentro de dentro del régimen de la patria potestad. Y sencillamente, este régimen de convivencia familiar, pues, más que todo, surge o se abre cuando ocurre generalmente las disoluciones del matrimonio. Cuando se da el divorcio y naturalmente los hijos van a tener dentro de su régimen de guarda y custodia con quién van a quedarse, hay que determinar precisamente un régimen por el cual aquel progenitor en la cual no va a corresponderle la guardia y custodia dentro del ejercicio de lo que es la responsabilidad de crianza, pues establecer un régimen cómo ese progenitor va a convivir con ese hijo durante, naturalmente, su minoridad, porque mayormente todos estos sistemas o todas estas instituciones en materia de familia y sobre todo en materia de niños y adolescentes, pues tienen un límite, que son hasta los 18 años. Hasta los 18 años dura la patria potestad, la obligación de manutención puede, por casos muy excepcionales, durar hasta los 25 años. Igualmente sucede con el régimen de convivencia familiar e igualmente lo referente a la tutela, es decir, lo que acabamos de tocar anteriormente. Entonces aquí tenemos en la definición, que más que todo tomada por la doctrina, lo que es más que todo el régimen de convivencia familiar, y es un régimen en la cual pues marca tiempos, marca días, marca hasta horas, muchas veces en las decisiones que se toman en los tribunales, pues se determina, bueno, de tal hora a tal hora y de día hasta el día y en determinadas épocas, bueno, el hijo permanecerá con su papá, que mayormente
es el que se le da más el régimen de convivencia familiar, porque mayormente pues la madre pues tiene lo que es el sistema de guardia y custodia. Entonces, eso es más que todo lo que sucede con la convivencia familiar. Acá en la lámina, pues, eh, el concepto o la figura se enarbola de la siguiente manera. Convivencia familiar puede ser o suele más ampliamente denominarse derecho del hijo a relacionarse con su progenitor no custodio. Es obvio que para poder ejercer efectivamente las funciones que se deriven del estado filiatorio, progenitor e hijo precisan de oportunidad, de tiempo, de encontrar un espacio común que les permita compartir a los fines del ejercicio efectivo de parte de la responsabilidad de crianza. La institución aplica al progenitor que no ejerce la custodia, es decir, como lo establece el 385 de la LOMNA. Su contenido excede sobremanera la simple visita, extendiéndose de otras múltiples formas de contacto como paseos, pernocta, etcétera, con opciones complementarias de comunicación telefónica, electrónica, etcétera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando ocurre un procedimiento de divorcio, de disolución del vínculo matrimonial, pues con respecto a los hijos menores, se tiene que establecer unas normas relacionadas con los siguientes aspectos. La patria potestad, bueno, aquí los papás la siguen ejerciendo, sea que estén los papás juntos o separados, porque eso es una obligación de los dos, es conjunta. Pero lo relacionado con la obligación de manutención, régimen de visitas, responsabilidad de crianza y convivencia familiar, ya existen ciertos momentos para hacerlo. Por lo menos prácticamente la convivencia familiar pues sustituyó al llamado régimen de visitas, que era como se aplicaba antes de la promulgación de la LOMNA en el año 2000. Entonces, primeramente, bueno, la patria potestad. Vámonos con la guardia y custodia. La guardia y custodia, por lo general, esto no quiere decir que todo el tiempo sea así, pero por lo general, la guardia y custodia corresponde es a la madre. Porque claro, siempre en cuanto al rasgo filiatorio, pues la madre es la que mayormente forma al hijo, es quien lo trae y es quien por lo menos debe tener esos primeros cuidados. Bueno, hay la norma de la alumna es específica, así era la norma del Código Civil, que hasta los 7 años obligatoriamente tenía que quedarse con la madre, el hijo. Ya después, bueno, puede compartirse, pero mayormente el régimen de custodia de la madre. Entonces queda verdaderamente qué va a pasar con el padre, cómo va a tener su cercanía, su momento con el hijo. Bueno, eso es lo que precisamente establece el régimen de convivencia familiar. Es establecerle un régimen al no custodio, porque como no tiene la custodia, se le establece un régimen para que pueda convivir como en familia con ese hijo en cuanto al cumplimiento de todos sus deberes para el desarrollo integral. Desde el momento de temporadas para que pase el día y la noche con su papá mayormente, para que conviva hasta por un tiempo con él y de esa manera pues seguir manteniendo eh, su vinculación y sigue este padre pues ejerciendo la patria potestad de la manera efectiva como cuando estaba casado con la mamá de el, el hijo. Eso es más que todo lo que va el régimen de convivencia familiar hacia el progenitor, como lo dijo, como lo estamos diciendo aquí, el que no tiene la custodia, el no custodio, porque el que tiene la custodia va a tenerlo todo el tiempo, ¿sí? Y mayormente la madre. Pero más que todo esto, el régimen de convivencia familiar se le aplica es al padre. Bueno, sobre todo aquí la norma de la LOMNA, ajá, ya va, la tutela, de la LOMNA, pues tiene
Una cuestión muy interesante con respecto al régimen de convivencia familiar. Vamos aquí, además de los modelos sobre para ver acá. Ajá. Sobre el régimen de convivencia familiar. En la ley orgánica, artículo 27. Derecho de mantener relaciones personales, contacto directo con el padre y la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener de forma regular y permanentemente relaciones personales, contacto directo con el padre y la madre, aun cuando estos estén en separación con estos, o que por el contrario a su interés superior. El 385, derecho a la convivencia familiar. El padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de crianza, más que todo, en este último, y responsabilidad de custodia del hijo o hija, tiene derecho a la convivencia familiar y el niño, niña o adolescente tiene el mismo derecho. Contenido de la convivencia. La convivencia familiar puede comprender no solo el acceso a la residencia del niño, niña, adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto de su residencia. Y si autoriza especialmente para ello, el interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier forma de contacto entre el niño, niña, adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, como lo es de comunicarse con telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas. Bueno, ¿cómo se debe establecer el régimen? El artículo más adelante, y esto naturalmente es una disposición que se establece en el tribunal cuando se produce ya la misma sentencia de divorcio o puede ser solicitada posteriormente. Pero esto mayormente se le aplica es al progenitor que no tiene el régimen de custodia de ese menor. A ese es quien se aplica. Bien, y por último, pues vamos a tocar lo referente a la obligación de manutención. A la exactamente, les recomiendo para ustedes que están comenzando la carrera de Derecho, estos dos textos de Sandra Aguilera Brizuela, Prácticas Forense del Hombre. Aquí tenemos lo que son comentarios, doctrina, jurisprudencia, hasta modelos de demandas de las instituciones de la LOMA, para que por lo menos vayan suministrando su material para su futura biblioteca. Bien, tanto en el Código Civil, que lo tenía estabilizado, como la ley de orgánica para los niños, niñas y adolescentes, tenemos que en cuanto a la obligación de manutención o la llamada también obligación alimentaria, tiene establecida una normativa integral, porque no es solamente el derecho deber de alimentos, la obligación de manutención, sino es un derecho deber donde precisamente donde precisamente los padres, y aquí sí son los padres, son ambos, tienen que darle a sus hijos esa obligación de manutención integral, que además de los alimentos, comprende la educación, comprende la vivienda, comprende el vestido, comprende la asistencia médica, es decir, todo aquello
en la cual es prioritario y es fundamental para el hijo y más que todo cuando se encuentra en las edades de niño, niña y adolescente, que es donde más que todo necesita este tipo de atención. Como lo dice aquí, la antigua obligación de manutención pasó a denominarse con la reforma del 2007 obligación de manutención. Se trata de una modalidad especial del deber o derecho de alimentos en razón de la relación filiatoria que recae a favor de niños, niñas y adolescentes. Esto es la obligación de manutención que tiene por base la misma obligación de alimentos que se estudia con el contenido general en el derecho de familia, pero con la regulación particular y específica que reclama la infancia y el adolescente. De allí que la LOMNA lo desarrolla desde los artículos 365 al 384, obligación de los progenitores de cubrir necesidades económicas de sus hijos al más amplio nivel, hace presente en la figura bajo estudio. El cambio de terminología pretende denotar que su contenido exceda de lo meramente alimentario y se proyecta necesidades educativas, médicas, culturales, de educación, deporte, es decir, todo lo que tiene que ver con precisamente eso que el niño por lo general desarrolla en esos años. En esos años. Eso es lo que mayormente corresponde la obligación de manutención. Aquí tenemos, bueno, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Cómo no? El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a los hijos menores. Estas obligaciones subsisten o si subsisten para con los hijos mayores de edad siempre y cuando, pero esto era lo relacionado con el Código Civil. Con la LOMNA sí hubo un pequeño cambio, porque como les decía en un principio, un momento en la cual, pues sí, hasta los ajá, hasta los 25 años, de acuerdo con la norma del Código Civil, cómo no, sí se permitía precisamente que los menores, que las personas hasta esa edad, pues, pues se le atendiera la obligación de manutención. Sin embargo, con alumna, pues quedó más restringido hasta los 18 años. El Código Civil lo permitía hasta los 25, pero la alumna fue hasta los 18 años. Entonces, estas normas del 365 al 384, que lo establece la alumna, pues son normas que no es solamente la pura comida, no, es todo lo referente a esos elementos de la formación integral que requiere el niño. La educación, la asistencia médica, la asistencia cultural, la recreación, el deporte, más que todo, que son iniciativas y deseos que muchas veces pues son innatos y son propios de los niños, en la cual pues se requiere y en el momento en el que esto se reclama ante el órgano jurisdiccional, ante un tribunal de protección, pues precisamente en esa sentencia lo que el juez le está diciendo a los progenitores, ustedes tienen que hacer que sus hijos por lo menos tengan esas mínimas atenciones para que su proceso de formación y su desarrollo integral, que es precisamente el objetivo que persigue una ley como la LOMNA en pro de los intereses superiores del niño, pues sea llevado a cabo de una manera general y completa. Y es más, si seguimos todavía con las normas constitucionales, pues esto es un deber del Estado. El Estado, basado en las normas constitucionales, debe precisamente crear los ambientes, debe crear precisamente las condiciones, las políticas públicas para que los padres puedan cumplir
con estas normativas del 365 al 384 de la alumna, porque no es solamente con garantizar solamente proteger a la familia, sino permitir precisamente que la familia pueda verdaderamente desarrollarse y los padres puedan cumplir con estas funciones. Por eso es que verdaderamente, pues, uno lo que sencillamente reclama es que a la familia se atienda. La familia tiene que atenderse y en la medida en que los estados, en la medida en que las naciones permitan dentro de sus deberes como nación, como Estado, en que sus ciudadanos puedan acceder a todos los beneficios que la misma nación y que el mismo Estado le brinda, cumplir con todas estas instituciones que tenemos acá. Porque para poder ejercer una patria potestad efectiva, para poder en realidad ejercer una obligación de manutención efectiva, que es precisamente se deriva la obligación de manutención del ejercicio de la patria potestad, pues tenemos que estar dentro de una sociedad, dentro de una comunidad y dentro de una nación que nos brinde todas esas oportunidades, porque todo eso tiene, como se dice, su costo y naturalmente el Estado es el que tiene que ser garante de que todo esto se cumpla. La propia Constitución lo dice, lo tiene establecido la norma, pues hay que hacer que la Constitución y las normas se cumplan para que nuestros niños y nuestras sociedades en realidad puedan tener garantizada ese desarrollo integral que tanto pregona la ley. Bueno, de mi parte, pues muchísimas gracias por su atención. Ya esta semana se evalúa la actividad número 2, en la cual pues ya se le dio en su primera clase sincrónica y tenemos esta evaluación, esta actividad, perdón, que será la evaluación número 3. De mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos encontraremos en nuestro tercero y último encuentro sincrónico. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.